Una fría brisa soplaba a través del pequeño pueblo de Montemar. El sol se ponía detrás de las montañas, bañando todo en una luz dorada, cuando Clara Ortega, sentada frente a una mesa de madera, observó la vieja fotografía en su mano. ¡Pah! El rostro de su hermano Daniel desaparecía por completo. Clara pensó que era un error. Tal vez el tiempo había hecho su trabajo, o quizás la imagen estaba dañada. Sin embargo, algo le decía que no era una casualidad. Lo intentó varias veces, examinando la foto desde distintos ángulos, pero la desaparición del rostro seguía siendo imposible de ignorar. A pesar de sus dudas, la sensación de que algo inusual ocurría se apoderó de ella. Las voces familiares, los recuerdos compartidos de la infancia, parecían desvanecerse como la figura de Daniel. ¿Cómo es posible?, susurró Clara. Nadie había hablado jamás de un hermano llamado Daniel. Pero ella sabía que existía, al menos lo había recordado hasta ese momento. La realidad, de alguna manera, había comenzado a resquebrajarse frente a sus ojos. Clara Ortega no podía dejar de pensar en la foto. La sensación de desvanecimiento en el rostro de su hermano, Daniel, la perseguía. A medida que la oscuridad de la noche se asentaba sobre el pueblo de Montemar, una extraña sensación la invadió. Algo dentro de ella sabía que este no era un simple error, sino un indicio de algo mucho más grande. La realidad parecía ya no era lo que había sido. Ese rostro desaparecido, esa imagen de su hermano, ahora la acosaba como un recuerdo imposible de borrar. ¿Dónde está Daniel?, se preguntaba sin cesar, sabiendo que nadie en su familia mencionaba su nombre. Cada intento de recordar más detalles solo traía más confusión. Se levantó de la mesa, nerviosa, y caminó hacia el espejo que colgaba en la pared de su pequeña habitación. Su reflejo, iluminado por la luz suave de una lámpara, parecía más distante de lo que recordaba. El aire se volvía denso, y el murmullo del viento fuera de la ventana aumentaba, como si la naturaleza misma conspirara para que Clara entendiera algo que aún no podía comprender. La luz de la lámpara parpadeó, y Clara Ortega se quedó quieta frente al espejo. Su respiración se aceleró al ver cómo su reflejo comenzaba a distorsionarse, como si una capa de niebla envolviera su imagen. El sonido del viento fuera de la ventana se intensificó, y Clara sintió que algo la observaba desde las sombras. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin embargo, cuando intentó apartarse del espejo, un destello de movimiento atrapó su atención. Algo o alguien se reflejaba en el cristal. A su lado, en el rincón más oscuro de la habitación, apareció una figura difusa, un contorno apenas visible. Clara parpadeó varias veces, convencida de que era su imaginación, pero, al mirar nuevamente, la figura parecía más clara, como si la oscuridad misma tomara forma. ¿Quién está ahí?, susurró Clara, la voz temblorosa. El aire se cargaba de una sensación extraña, como si el tiempo mismo hubiera comenzado a moverse más lentamente. El silencio se rompió por un sonido lejano, como un susurro suave que provenía de la figura en el espejo. Clara Ortega retrocedió rápidamente, su corazón latiendo desbocado. ¿Quién eres?, preguntó con la voz apenas audible, pero el susurro se intensificó, ahora más claro, como si el aire mismo hablara. En ese instante, la figura del espejo comenzó a moverse hacia ella, paso a paso, como si avanzara a través del vidrio, una presencia que no debería existir en el mundo físico. Clara sintió una presión en el pecho, una sensación de asfixia que la obligó a apartarse. A pesar del miedo que la paralizaba, Clara intentó alejarse de la habitación, pero sus pies parecían estar pegados al suelo.
La figura en el espejo ya no era solo una sombra. Ahora era un ser definido, de rostro invisible pero claramente humano, que avanzaba hacia ella con una lentitud aterradora. «¡Vete!», gritó Clara, pero el eco de su voz se perdió en el aire, como si no fuera escuchado por nadie más que por ella. Clara Ortega finalmente logró dar un paso atrás, pero el suelo bajo sus pies parecía cada vez más resbaladizo. El susurro de la figura en el espejo continuaba, como una canción lejana que no dejaba de retumbar en su cabeza. Su mente intentó rechazar lo que sus ojos veían, pero la realidad era innegable. La figura ahora estaba completamente en el espejo, observándola fijamente, sin rostro, pero con una presencia que la helaba hasta los huesos. Clara no podía apartar la vista de esa forma, esa figura que había estado ahí todo el tiempo, pero que nunca antes había visto. De repente, un ruido sordo la hizo girar. Algo en la habitación había cambiado. El reloj de pared, que antes había estado en silencio, comenzó a sonar, marcando las horas con un eco profundo. El sonido de las campanadas era extraño, como si proviniera de un lugar lejano y distorsionado. Clara se dio la vuelta, el miedo invadiéndola por completo. ¿Estaba en peligro? ¿Qué era todo esto? Su mente luchaba por entender, pero sabía que no podía ignorarlo. Algo había cambiado en Montemar, y Clara Ortega no sabía si estaba lista para enfrentarlo. Clara Ortega caminaba por las estrechas calles del pueblo de Montemar, aún procesando lo ocurrido la noche anterior. El viento fresco soplaba con fuerza, haciendo que las hojas secas danzaran a su alrededor. En su mente, la imagen del rostro desvanecido de Daniel la atormentaba. Nadie, absolutamente nadie, parecía recordar a su hermano, ni siquiera a su madre. La realidad parecía desmoronarse a su alrededor, y una angustia creciente comenzó a apoderarse de ella. Sabía que algo profundo y extraño estaba ocurriendo. Decidió ir a la vieja casa familiar, buscando respuestas que aún no entendía. Allí, la memoria de su niñez la esperaba, pero también los ecos de un pasado que preferiría olvidar. El sol ya se estaba ocultando detrás de las montañas, y las sombras de la tarde le daban un aire misterioso a la casa. Clara se detuvo frente a la puerta de madera. Su mano temblorosa se acercó al picaporte. Algo en su interior le decía que esa noche descubriría lo que había estado oculto por tanto tiempo. Al llegar a la vieja casa familiar, Clara Ortega no pudo evitar sentir una mezcla de nostalgia y miedo. La casa había estado vacía durante años, pero sus recuerdos seguían presentes en cada rincón. Abrió la puerta con un crujido, y el aire frío del interior la envolvió de inmediato. Los muebles cubiertos con sábanas blancas se asomaban como fantasmas, y el olor a polvo y madera envejecida invadió sus sentidos. Mientras avanzaba por el pasillo, la sensación de estar siendo observada se intensificó. De repente, una foto en la pared le llamó la atención. Era una imagen familiar de hace años, donde ella y Daniel sonreían juntos. Pero algo estaba extraño en esa foto, algo que no lograba identificar. El rostro de Daniel, su hermano que parecía desvanecerse, estaba borroso, como si la fotografía hubiera sido alterada por el tiempo de una forma que no podía comprender. Clara dio un paso atrás. Una sensación inquietante la invadió. El pasado estaba regresando, pero no de la manera que ella esperaba. El corazón de Clara Ortega latía con fuerza. Esa foto, esa distorsión, le indicaba que algo profundo estaba sucediendo en su vida. Recordó las historias que su madre, Laura Ortega, le había contado sobre su familia,
sobre la maldición que había caído sobre ellos. Pero nunca había querido creer en esas leyendas. Sin embargo, ahora, mirando la foto, todo parecía cobrar sentido. Se dio la vuelta y al final del pasillo vio una puerta entreabierta, una puerta que siempre había estado cerrada. La casa estaba llena de secretos y Clara sentía que la llave para entender lo que le ocurría estaba ahí, en esa habitación sellada. Con el corazón en la garganta, empujó la puerta, que se abrió con un chirrido, revelando una habitación polvorienta, llena de cajas y papeles amontonados. El aire estaba cargado de una extraña energía, como si algo estuviera a punto de despertar. Clara no podía dar marcha atrás. Este era su destino: enfrentar lo que había sido enterrado durante tanto tiempo. Al entrar en la habitación, Clara Ortega sintió como si el aire se volviera más denso. La luz que se filtraba desde las rendijas de la ventana apenas iluminaba los objetos polvorientos. Avanzó lentamente, con la mirada fija en una caja vieja en el rincón de la habitación. Cuando la abrió, encontró varios documentos y una fotografía de familia que nunca había visto antes. En la imagen, una figura extraña se encontraba al fondo, medio oculta en las sombras. Clara no pudo evitar sentir un escalofrío recorriéndole la espalda. ¿Quién era esa persona? Y lo más inquietante de todo, ¿por qué no la recordaba? La figura en la foto parecía conectada a su familia, pero la sensación de desconocimiento era abrumadora. Con manos temblorosas, Clara sacó la foto de la caja y la observó más de cerca. Era como si alguien hubiera borrado deliberadamente su memoria, como si esa figura nunca hubiera existido en la realidad. Clara Ortega sintió que su mente estaba a punto de colapsar. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de una manera que no quería aceptar. No era solo la foto lo que la perturbaba, sino también los susurros que escuchaba en la casa. Algo o alguien estaba tratando de comunicarse con ella. En un momento de desesperación, se dirigió a la vieja biblioteca de la casa, donde su madre, Laura Ortega, solía leerle historias sobre su familia. Al abrir una de las antiguas Biblias familiares, encontró una carta escrita en una caligrafía que no reconocía. La carta hablaba de secretos oscuros, de una fuerza ancestral que había estado acechando a su familia durante generaciones. Clara comprendió que la verdad sobre su hermano, Daniel, estaba más cerca de lo que pensaba. Pero la pregunta seguía siendo la misma: ¿por qué su familia había decidido esconderlo todo? ¿Y qué precio tendría descubrir la verdad? Clara Ortega no podía escapar de la sensación de que algo más grande estaba en marcha. La imagen de Daniel desapareciendo de las fotos no era solo un misterio familiar, sino un presagio de algo mucho más inquietante. A medida que los días pasaban, los recuerdos de su infancia se volvían borrosos, como si alguien estuviera borrando los detalles de su vida. Su madre, Laura Ortega, parecía cada vez más distante, como si estuviera ocultando algo que Clara no podía entender. La familia de Clara siempre había sido cerrada, pero ahora las puertas que antes estaban medio abiertas comenzaban a cerrarse por completo. Clara empezó a preguntarse si las extrañas desapariciones y los recuerdos olvidados tenían algo que ver con la antigua maldición que su madre le había mencionado una vez. Cuando era pequeña, la atmósfera en Montemar se volvía más densa con cada día que pasaba. Las calles parecían vacías, los rostros de la gente inexpresivos, como si el pueblo estuviera bajo el control de una fuerza invisible. Clara ya no podía ignorar lo que sucedía. La verdad, aunque aterradora, ya no podía ser rechazada. Clara Ortega llegó a casa de su madre, Laura Ortega, con una sensación de pesadez en el corazón. Sabía que algo no estaba bien, pero las palabras de su madre siempre habían sido vagas y evasivas. Al entrar en la casa,
El aire parecía denso, y el silencio que reinaba era asfixiante. Laura estaba sentada en la mesa de la cocina, mirando fijamente una foto antigua, pero cuando Clara entró, su madre la guardó rápidamente en el cajón, como si tratara de esconderla. Clara se acercó lentamente. ¿Qué está pasando, madre?, preguntó con voz baja. Laura Ortega la miró a los ojos, pero Clara vio algo en sus ojos, algo que no podía reconocer. Nada, hija, todo está bien, dijo Laura, pero Clara no pudo creerle. La casa de su madre estaba llena de recuerdos de tiempos felices, pero la atmósfera en ese momento estaba cargada de secretos y cosas no dichas. Clara decidió que no podía seguir ignorando lo que sabía en su interior. Tenía que enfrentarse a su madre y a la verdad. Las palabras de Laura Ortega no tranquilizaron a Clara. Al contrario, solo aumentaron su ansiedad. Sabía que su madre estaba ocultando algo crucial. Decidió que no podía esperar más. Esa misma noche, Clara salió a buscar respuestas, decidida a enfrentar cualquier cosa que pudiera descubrir. Se dirigió al antiguo cementerio del pueblo, un lugar que siempre había evocado una extraña sensación de miedo. Según las historias que le contaba su madre, este lugar estaba lleno de los secretos más oscuros de la familia. Clara caminó entre las tumbas antiguas, la luna llena iluminando su camino. A lo lejos, vio una figura, una sombra moviéndose entre las lápidas. Clara se acercó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. A medida que se acercaba, la figura se reveló. Era un hombre de edad avanzada, vestido con ropa oscura, que la miraba fijamente, como si la estuviera esperando. «Sabía que llegarías», dijo él con voz grave. El hombre en el cementerio se acercó lentamente a Clara Ortega, su mirada fija en ella. «No debes estar aquí, pero ya es tarde», dijo con voz baja y rasposa. Clara se detuvo, sorprendida por sus palabras. «¿Quién eres?», preguntó, su voz temblando ligeramente. «Soy alguien que conoció bien a tu familia, especialmente a tu madre», respondió el hombre. Clara sentía que el aire a su alrededor se volvía más pesado. «Ah, ¿qué sabes sobre mi hermano Daniel?», preguntó sin pensarlo. La mención del nombre pareció hacer que el hombre reaccionara. «Tu hermano, Daniel, él no está muerto, Clara, pero su existencia fue borrada de la memoria de todos». Clara no podía creer lo que escuchaba. El hombre comenzó a relatar una historia antigua sobre una maldición familiar, sobre pactos hechos en el pasado, y sobre cómo Daniel había sido parte de un sacrificio necesario para mantener el equilibrio en el equilibrio. «Pueblo, tu familia ha vivido una mentira», dijo el hombre. «Es hora de que descubras la verdad». El hombre continuó hablándole a Clara, mientras ella absorbía cada palabra con incredulidad. La historia que le contaba sonaba a locura, pero algo en su interior le decía que no podía ser ignorada. «La familia Ortega está ligada a este pueblo de una forma que no comprendes, Clara», dijo el hombre. «Y tu hermano, Daniel, es la clave para deshacer la maldición. Él no murió, sino que fue transformado». Clara no podía procesar la magnitud de lo que estaba oyendo. La realidad que conocía, esa que había creído toda su vida, se desmoronaba ante sus ojos. «¿Qué debo hacer?», preguntó finalmente, su voz vacía, como si ya estuviera atrapada en algo del que no podía escapar. El hombre sonrió levemente. «Tienes que ir a donde todo comenzó. En la vieja iglesia del pueblo está la respuesta. Pero ten cuidado, Clara. No todos en Montemar desean que sepas la verdad». Con esas palabras, la figura del hombre desapareció en la oscuridad de la noche, dejándola sola con más preguntas que respuestas. Clara Ortega se encontraba en su habitación,
mirando la foto de su hermano Daniel, cuya imagen seguía desvaneciéndose en la memoria. Ponta, los recuerdos de su infancia, de su familia, de Montemar, ya no parecían ser tan claros. Algo no cuadraba. Las palabras del hombre en el cementerio retumbaban en su cabeza. El sacrificio de Daniel no fue un error, él fue elegido. Clara cerró los ojos con fuerza, intentando escapar de las voces y la confusión que la asfixiaban. ¿Cómo es posible?, susurró para sí misma, mientras el peso de la revelación caía sobre ella como una losa. La verdad que había estado buscando durante tanto tiempo parecía estar justo frente a ella, pero había algo que no lograba comprender. El destino de su hermano, el sacrificio que había asegurado la protección de Montemar, todo parecía más oscuro, más retorcido de lo que nunca imaginó. Clara sabía que debía ir más allá de lo que había descubierto. La verdad requería algo más de lo que podía comprender por sí sola. Clara Ortega, después de días de no encontrar descanso, decidió enfrentarse a su madre, Laura Ortega. Ya no podía soportar la incertidumbre. Ante al número, se acercó lentamente a la sala de estar, donde su madre estaba sentada en la silla junto a la chimenea, leyendo un libro. Clara se plantó frente a ella y con la voz firme le preguntó: ¿por qué nunca me dijiste la verdad? ¿Por qué nunca me hablaste de Daniel, de la maldición? Laura Ortega levantó la mirada de su libro, pero su expresión no cambió. Nunca fue el momento adecuado, Clara, dijo con calma, como si estuviera esperando esa pregunta. La verdad tiene un precio, y no queríamos que lo pagaras. Clara sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Un precio? ¿Y qué precio pagó Daniel entonces? ¿Y qué precio estoy pagando yo ahora? Las palabras de Clara fueron como un golpe, y Laura Ortega, por primera vez, dejó de ocultar la tristeza que se había forjado en sus ojos. La verdad estaba lista para salir a la luz. Laura Ortega suspiró profundamente antes de hablar, como si finalmente hubiera tomado una decisión. Daniel no era solo tu hermano, Clara. Él fue el sacrificio que selló nuestro destino y el de Montemar. Clara la miró, completamente sorprendida. Pero Laura continuó. Hubo un pacto, una maldición que nuestra familia aceptó para proteger al pueblo. Daniel, al ser el hijo mayor, fue elegido para hacer el sacrificio que evitaría que las sombras del pasado destruyeran Montemar. Pero nunca te lo dije, porque no quería que cargaras con ese peso. Clara sentía que el mundo a su alrededor comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo pudiste hacerle eso a Daniel?, preguntó su voz quebrada. No fue elección nuestra, respondió Laura. Era algo que debíamos hacer, para salvarnos a todos. Clara se quedó en silencio, el dolor de las revelaciones mordiéndola en el alma. La verdad no era lo que esperaba, y el sacrificio de su hermano pesaba más de lo que había imaginado. Clara Ortega se alejó de su madre, su mente procesando lo que acababa de escuchar. El sacrificio de Daniel, la maldición, la oscuridad que había rodeado su familia durante generaciones. Todo estaba tan entrelazado con Montemar, con su historia, que parecía imposible escapar de ella. Clara salió de la casa, sin rumbo fijo, caminando por las calles vacías de su pueblo. No podía dejar de pensar en lo que había aprendido, en lo que su madre había hecho. La maldición ya no parecía tan lejana, tan mítica. Estaba viva, y Clara se daba cuenta de que en algún punto había sido una parte de ella. Los susurros que escuchaba a su alrededor, las sombras que parecían moverse, ahora tenían sentido. ¿Cómo puedo detener esto?, se preguntaba, pero no encontraba respuesta. Solo sabía que, de alguna manera, el sacrificio de Daniel la había marcado, y ahora era su turno de enfrentarse a las consecuencias. Clara Ortega
se detuvo frente a la vieja iglesia de Montemar, el lugar donde todo había comenzado. La oscuridad la rodeaba, pero esta vez Clara no sentía miedo. La verdad, aunque dolorosa, le había dado una extraña sensación de claridad. Sabía lo que debía hacer. «Tengo que terminar esto», susurró para sí misma, y con una determinación renovada empujó las puertas de la iglesia. Al entrar, la luz tenue de las velas iluminaba el camino, pero Clara no necesitaba ver más. La iglesia ya no era un lugar de miedo, sino de liberación. La maldición que había dominado su familia durante tanto tiempo comenzaba a desvanecerse, pero Clara sabía que el precio no sería bajo. Todo lo que había descubierto, todo lo que había hecho, la había llevado hasta aquí. Ahora solo quedaba enfrentarse a lo que quedaba de la oscuridad y finalmente liberar a su familia de su carga ancestral. Clara Ortega se encontraba frente a la iglesia antigua del pueblo de Montemar, la que siempre había visto de lejos, como un lugar sagrado pero lejano. La puerta de madera, envejecida por el paso de los años, parecía desmoronarse ante sus ojos. Las historias sobre la maldición de su familia se habían convertido en una pesadilla palpable, y ahora el destino la había llevado hasta allí. El aire se sentía más frío a medida que se acercaba, como si la iglesia misma la estuviera esperando. Clara había llegado al punto de no retorno. En su corazón, sabía que las respuestas que había estado buscando durante toda su vida se encontraban tras esa puerta. Con manos temblorosas, Clara empujó la puerta. El crujido del metal resonó en la quietud de la noche como un lamento del pasado. Una vez dentro, la oscuridad la envolvió, y el sonido de sus pasos se perdió en el vasto interior. Algo en el aire le decía que algo importante estaba a punto de ocurrir. Dentro de la iglesia, Clara Ortega se sintió pequeña, como si el peso de los siglos cayera sobre ella. La luz de las velas apenas iluminaba los bancos de madera envejecidos, y el olor a incienso y humedad llenaba el aire. En el altar, una figura apareció, tan silenciosa como la misma oscuridad que la rodeaba. Clara no podía ver bien quién era, pero la silueta le resultaba extrañamente familiar. «Has venido a enfrentarte a la verdad, Clara», dijo una voz profunda y resonante. Clara dio un paso adelante, intentando enfocar la figura, pero la luz de las velas vaciló, haciendo que la figura se desvaneciera por un momento. Cuando la luz volvió a estabilizarse, la figura permaneció allí, inmutable. «¿Quién eres?», preguntó Clara, la voz temblorosa, pero decidida. La figura comenzó a caminar lentamente hacia ella, y con cada paso que daba, Clara sentía como si el tiempo se alargara, como si la propia iglesia le estuviera susurrando secretos que nunca había querido escuchar. La figura avanzó con calma hacia Clara Ortega, sus movimientos suaves pero inquebrantables. Cuando estuvo frente a ella, Clara pudo distinguir un rostro parcialmente cubierto por la sombra, pero sus ojos brillaban con un conocimiento profundo. «No temas, Clara», dijo la figura. «La verdad siempre ha estado aquí, solo que tu familia la ha escondido por generaciones». Clara se sintió invadida por una sensación de asombro y horror. ¿Cómo podía esa figura saber tanto sobre su familia? «¿Quién eres? ¿Qué sabes de mi hermano Daniel?», preguntó Clara, la angustia en su voz apenas contenida. La figura levantó una mano, señalando hacia el altar, donde un antiguo libro descansaba. «Todo lo que necesitas saber está allí, en el libro, pero debes estar preparada para enfrentar la verdad». Clara, con el corazón palpitante, se acercó al altar.
su cuerpo tembloroso ante lo que sabía que iba a descubrir. Al abrir el libro, un sinfín de secretos familiares se reveló ante sus ojos, secretos que cambiarían su vida para siempre. Clara Ortega abrió el libro antiguo, sus manos temblorosas al tocar las páginas que parecían haber sido escritas siglos atrás. Las palabras eran casi ilegibles, pero el lenguaje antiguo no dejaba lugar a dudas. Su familia había hecho un pacto con fuerzas oscuras. El sacrificio de Daniel no fue un error. Clara, él fue elegido para sellar el pacto, dijo la figura acercándose aún más. Clara, incapaz de procesar lo que estaba escuchando, miró de nuevo al libro, que revelaba detalles oscuros de su linaje. Su hermano, Daniel, no había sido víctima de una tragedia, sino de un destino que había sido sellado por generaciones. El sacrificio de Daniel había asegurado la protección del pueblo de Montemar, pero a un precio terrible. El horror llenó el pecho de Clara, pero algo dentro de ella la impulsó a continuar. ¿Cómo puedo romper la maldición?, preguntó, la desesperación clara en su voz. La figura la miró fijamente y por un momento Clara creyó ver tristeza en sus ojos. La figura, al ver la desesperación en los ojos de Clara, finalmente habló de nuevo. La única forma de romper la maldición es enfrentarse a la oscuridad que la originó. Pero ten cuidado, Clara. No todos los sacrificios se pueden deshacer. Clara miró al hombre y por primera vez comprendió la magnitud de lo que se esperaba de ella. La verdad sobre su familia la había transformado. Ya no podía seguir huyendo. El peso de su destino era claro. Debía enfrentarse a los secretos enterrados de Montemar. Debía enfrentar el sacrificio de su hermano Daniel y liberar a su familia del yugo de la oscuridad. Clara cerró el libro con fuerza, una decisión firme en su corazón. Voy a terminar esto, dijo con voz resuelta. La figura asintió, su rostro inexpresivo. Hazlo rápido, Clara, el tiempo se agota. Con esas palabras la iglesia pareció temblar, como si el mismo edificio reaccionara a su decisión. Clara Ortega se encontraba de pie frente al altar de la vieja iglesia de Montemar. Su mente estaba llena de caos y confusión, pero algo dentro de ella le decía que este era el último paso. Las palabras de la figura en la iglesia retumbaban en su cabeza. El tiempo se agota. Clara sabía que debía enfrentarse a la oscuridad que había rodeado a su familia durante generaciones. El libro antiguo que había abierto hacía poco reveló secretos profundos y aterradores, pero ahora le tocaba a ella romper el ciclo. A lo lejos, la luz de la luna iluminaba el exterior. La noche oscura parecía sostener su respiración. Clara miró el altar donde su hermano Daniel había sido sacrificado, su sacrificio sellando el destino de la familia Ortega. Pero ahora ella debía tomar una decisión que podría alterar todo para siempre. Con el corazón en la mano, Clara caminó hacia el altar, sintiendo el peso de los siglos de secretos sobre sus hombros. Sabía que no había marcha atrás, algo cambiaría esa noche, y ella estaba dispuesta a enfrentar las consecuencias. Clara Ortega observaba el altar, los recuerdos de su hermano Daniel inundándola. La imagen de su rostro borroso en las fotos volvía a su mente, y con cada pensamiento, el peso del sacrificio se hacía más real. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba en silencio. La iglesia, aunque silenciosa, parecía responderle, como si las piedras mismas se alinearan con su destino. Sabía que debía destruir lo que había sido creado, pero no sabía si estaba lista para perderlo todo. Romper la maldición se repitió como un mantra. A su alrededor, las sombras se alargaban. El eco de sus pasos resonaba por todo el recinto, como si el lugar esperara su decisión. De repente, la figura misteriosa apareció ante ella,
desmaterializándose de las sombras. El sacrificio se completa con la verdad, dijo. Su voz grave. Clara no podía más. La verdad era su única salida, aunque no sabía si podría sobrevivir al precio que tendría que pagar. Clara Ortega dio un paso hacia el altar, sus manos temblorosas, pero su voluntad inquebrantable. La figura oscura permaneció en silencio, observándola mientras ella se acercaba al antiguo libro sobre el altar. El aire estaba cargado de energía, y Clara sintió cómo la gravedad del momento la envolvía. A medida que tocaba las páginas del libro, palabras olvidadas se revelaban, palabras que hablaban de un pacto roto, de una magia ancestral y de un sacrificio que debía completarse. Clara sintió como si el mismo tiempo se detuviera. La verdad está aquí, Clara, dijo la figura, su voz como un susurro en la oscuridad. Clara, con los ojos llenos de lágrimas, levantó la mirada hacia la iglesia, sabiendo que este era su destino. Si no rompía la maldición ahora, el ciclo continuaría, condenando a las futuras generaciones. Clara tomó una profunda respiración y comenzó a recitar las palabras del libro, aunque temía lo que podría desatar. Las palabras antiguas comenzaron a fluir de los labios de Clara Ortega, como si su cuerpo estuviera siendo guiado por una fuerza mayor. Con cada sílaba que pronunciaba, la iglesia temblaba ligeramente, como si el mismo edificio estuviera reaccionando a la magia que despertaba. La figura en las sombras observaba, inmóvil, mientras Clara seguía recitando. La energía en la iglesia se intensificaba, y Clara pudo sentir cómo las sombras parecían cobrar vida a su alrededor. Su voz se elevó en un eco, y de repente, la iglesia se iluminó por completo con una luz cegadora. Clara sintió una presión en su pecho como si algo estuviera a punto de estallar dentro de ella. Al terminar de recitar, las palabras quedaron suspendidas en el aire, y un silencio profundo llenó la iglesia. Clara, con el corazón latiendo desbocado, esperó temiendo la consecuencia de sus actos. El silencio que siguió a las palabras de Clara Ortega fue absoluto. La luz cegadora que había llenado la iglesia comenzó a desvanecerse lentamente, y Clara, agotada, cayó de rodillas ante el altar. Algo había cambiado, pero no sabía exactamente qué. La figura en las sombras se acercó a ella, su rostro aún oculto en la oscuridad. «Lo has hecho, Clara», dijo con voz suave, casi reverente. Clara levantó la mirada hacia él, su corazón lleno de miedo y alivio. El sacrificio de Daniel, su hermano perdido, ya no era un secreto. La maldición había sido rota, pero el precio que había pagado no podía ser deshecho. Clara sintió un vacío en su interior, una pérdida que no podía llenar. El tiempo en Montemar había cambiado, y ella también. Con una última mirada a la iglesia que había sellado el destino de su familia, Clara se levantó. Ya no era la misma, pero al menos ahora conocía la verdad. «Estoy lista», murmuró, y salió del altar con la sensación de que, por fin, podía encontrar la paz tonto. La mañana después de la cataclísmica revelación, Clara Ortega caminaba por las calles de Montemar, ahora transformadas en algo completamente diferente. Los edificios, que alguna vez parecieron firmes y familiares, ahora se veían distorsionados, como si el tiempo mismo se hubiera encogido. La niebla matutina cubría todo el pueblo, pero Clara ya no tenía miedo de lo que veía. El sacrificio había sido completado, la maldición rota, y aunque el pueblo seguía respirando, algo dentro de Clara había cambiado para siempre. Sus ojos,
que antes reflejaban dudas, ahora estaban llenos de una tranquila resolución. Sin embargo, un sentimiento inquietante le decía que no todo había terminado. A medida que avanzaba, sintió la presencia de algo que la observaba desde las sombras. Volteó rápidamente, pero la calle estaba vacía. Nada más estaba fuera de lugar. Pero la sensación persistía. Clara apretó el paso, segura de que había desenterrado una verdad que algunos no deseaban revelar. El peso de lo que había hecho, de lo que había descubierto, la seguía a cada paso. La brisa fría cortaba su rostro mientras Clara Ortega caminaba hacia la plaza central del pueblo. A lo lejos, vio una figura familiar que la esperaba cerca de la fuente. Era Laura Ortega, su madre, que observaba fijamente la figura de Clara acercándose. «Pensé que habías comprendido, hija», dijo Laura, su voz grave y profunda. Clara se detuvo frente a ella, los recuerdos de toda una vida de secretos entrelazados en su mente. «Ya no queda nada por comprender». «Madre», respondió Clara, su voz tranquila pero firme. «Lo que descubrí, lo que hice, no puede deshacerse. La verdad está aquí, y no voy a huir de ella». Laura Ortega la miró por un largo momento, como si estuviera buscando algo en los ojos de Clara. «¿Y ahora qué, Clara?», preguntó con una mezcla de arrepentimiento y resignación en su voz. Clara sintió que una parte de su alma se rompía, pero aún así, supo que había hecho lo correcto. Esta era la última vez que se enfrentaría a las sombras del pasado. Con el paso de los días, Clara Ortega comenzó a sentir que el pueblo de Montemar no la observaba con la misma indiferencia que antes. Las miradas de los habitantes, que alguna vez fueron desconcertadas o vacías, ahora estaban llenas de susurros y secretos no dichos. Clara sabía que su revelación había dejado una marca indeleble en Montemar. La gente la evitaba, temerosa de lo que había desenterrado, y de alguna manera, ella también sentía el peso de su propia transformación. Había liberado a su familia, pero a costa de su propia inocencia. Una tarde, mientras caminaba por la orilla del río, Clara se detuvo a mirar el agua tranquila, el reflejo del sol poniente iluminando su rostro. «¿Qué he hecho?», susurró para sí misma. El sacrificio de Daniel, las sombras, la verdad que había desvelado, todo parecía demasiado grande para una sola persona. Pero en su corazón, Clara sabía que no podía dar marcha atrás. La maldición estaba rota, pero el precio seguía presente. Y ahora, ella debía cargar con él. Mientras Clara Ortega regresaba al pueblo, una extraña sensación de vacío la acompañaba. Los ecos de su familia, los secretos guardados y la verdad que había desvelado seguían resonando en su mente. A medida que caminaba por las calles que alguna vez le fueron tan familiares, Clara comenzó a notar pequeñas huellas de lo que había cambiado. La gente ya no la miraba con desconfianza, pero algo había cambiado en ella. El pueblo de Montemar ya no era el mismo, y ella tampoco. Las puertas que antes se mantenían cerradas ahora se abrían levemente, y las voces que susurraban en la oscuridad parecían más cercanas que nunca. La maldición que había soportado durante generaciones ya no pesaba sobre sus hombros, pero Clara sentía que su vida nunca volvería a ser la misma. Aunque había liberado a su familia, la verdad era ahora una carga que no podía dejar ir. Años después, Clara Ortega regresó a Montemar, ya transformada, pero con una sensación de melancolía que nunca se iría. La gente había cambiado, el pueblo había cambiado, y ella había cambiado. Sin embargo, en su corazón, las cicatrices del pasado seguían vivas, aunque más suaves. Mientras paseaba por las mismas calles donde todo comenzó, Clara no pudo evitar preguntarse si, en algún lugar profundo dentro de ella,
había dejado una parte de sí misma atrás. Las sombras del pasado aún susurraban, pero ya no con el poder de antes. Montemar seguía siendo su hogar, pero ya no el lugar al que pertenecía. A lo lejos, Clara vio a un niño jugando junto al río. El niño se detuvo y la miró, sus ojos brillando con una curiosidad que parecía preguntar más de lo que Clara podría responder. Ella sonrió, pero su mirada, una mezcla de nostalgia y aceptación, dejó claro que el ciclo comenzaba de nuevo. La maldición, aunque rota, nunca se iría del todo.